Iglesia, buenas noches. Dios les bendiga. Qué lindo visitarles. Gracias. No ando muy bien de la garganta, así que bueno, no me gusta mucho tomar agua, pero no me gusta tomar mucho agua en los mensajes. En realidad me gusta así tomar mucha agua, pero bueno, no cuando estoy acá adelante. Pero hoy no prometo nada. Por lindo verte, Valeria. Fuera de casa. No te había visto en el corte. Recién hablaba con un hermano y estábamos con Ale en la vereda. Estábamos intentando recordar cuánto hacía que no andábamos por acá y creo que ya hace unos 5 o 6 años. Pero bueno, y también estaba intentando hacer el ejercicio de recordar cuál fue la primera vez por acá. Y creo que fue fácil. Algunos pusieron cara de mejor ni recordarlo. Pasa el tiempo. Creo que fue en una bimensual, se llamaban, o algo así. Bimestral, perdón, sí, mayo, bíblicamente bimestral. Era una bimestral, una actividad que hacíamos los jóvenes cada 2 meses o algo por el estilo, y a veces íbamos a diferentes iglesias y nos juntábamos en diferentes salones, y bueno, qué lindo. Queridos, me gustaría compartir con ustedes algo que tiene que ver con la vida misma. No pretendo decir nada nuevo, no pretendo decir nada que llame mucho la atención, simplemente la propuesta es en los próximos 30-35 minutos intentar, a partir de un esquema, a partir de un hilo conductor, de uno de los muchísimos temas que nos plantea este mucho más que manual de vida, que es la palabra de Dios, intentar reflexionar sobre cosas que por ahí son teóricas, ya pasaron, y que ellas nos ayuden a hacer foco en nosotros. Acá la idea no es mirar al costado, no es pensar en lo que pasó hace una semana, si aquel hermano tal cosa, no. La idea es que cada uno se concentre en qué de estas cosas pueden llegar a ser útiles para nosotros, para esta semana que vamos a empezar a encarar a partir de mañana, ya sea en el trabajo, en los estudios, en la familia o en cualquier ámbito, sea cual sea el gorro ahí que nos pongamos en nuestros diferentes roles. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, me parece muy interesante, que se llama El poder de la cruz. Hay uno de los actores, disculpen mi memoria, no recuerdo el nombre, que es muy conocido y ha hecho muchas películas de producciones cristianas. En esa película llamada El poder de la cruz, en un momento un pastor se encuentra con un predicador callejero, ahí va un hombre con una cruz muy grande cargándola por la calle en algún lugar de Estados Unidos, y este señor iba gritando: este mundo va hacia la perdición, debes dejar el pecado y buscar a Dios. El precio del pecado es la muerte. Él pagó por tus pecados en la cruz. Tú debes creer, gritaba esta persona. Ahí se detiene el auto, este pastor baja el vidrio de su camioneta y escucha cómo este señor, este predicador callejero, gritaba: debes creer. Y ahí se le acerca a este pastor y le pregunta: oye, hijo mío, ¿tú crees en Cristo? Y el pastor le responde desde su auto: soy pastor. El predicador callejero le dice: no respondiste la pregunta que te hice. Yo te pregunté si crees en Cristo. Y el pastor le dijo: sí. Este predicador callejero sigue la conversación y dice: la cruz está manchada con sangre, es dolorosa, ama, perdona y exige. ¿Y qué crees que exige?, le pregunta. Sin respuesta del otro lado, responde: que profesemos la verdad a este mundo oscuro, y si crees la pregunta, ¿qué harás al respecto? Ahí de repente hay un ruido de un vidrio roto, a pocos metros de ellos están robando una camioneta, y este predicador callejero inmediatamente se les acerca y les empieza a hablar de Jesús, lo apuntan con un arma y ahí continúa la película. Y el pastor, que es un poco uno de los personajes principales de esta película y donde se hace mucho foco, a partir de este encuentro con este hermano que le dice una frase tan penetrante como la cruz exige, empieza un cambio radical en su vida.
es muy interesante todo lo que pasa, porque entre otras cosas, él empieza a reflexionar sobre cómo estaba él en sus disciplinas, en sus gimnasias espirituales. Y se empieza a confrontar con sí mismo, se olvida de ese predicador callejero. Bueno, pasan muchas cosas en la película, ¿no? Pero es como que un punto de inflexión esta frase. Y entre otras cosas, él se da cuenta que que estaba padeciendo algo que todos nosotros en alguna medida padecemos, que es cuando en la vida nos enfrentamos a las frustraciones. Y esto es un poco lo que quiero charlar con ustedes, tomando como base algunos textos de la palabra de Dios. Muchas veces utilizamos a los niños para hablar de este tema, ¿no? Entonces, los padres decimos a los niños tenemos que enseñarles a que de chico tienen que aprender a frustrarse, ¿sí o no? Muchas veces decimos eso, ¿no? Entonces tenemos la imagen en nuestra cabeza de ese niño que hace una rabieta ahí en el supermercado porque quiere un alfajor y ahí el padre o la madre o quien sea le dice, no, hoy no. Y ahí el niño se tira y empieza a pegarle al piso y ahí le decimos, hay que enseñarle a los niños que no se puede tener todo siempre, ¿no? ¿Ven cómo están escuchando atentamente? No siempre, ¿cómo? Si habrá niños. Bueno, mejor. Gloria a Dios por eso. Em, no siempre se puede tener todo cuando uno lo quiere, ¿no? Hay que hablar con papá, con mamá, y a veces es sí, a veces es no, a veces vamos a pensarlo, ¿no? Y está buenísimo aplicarlo a los niños, ¿no? ¿Y nosotros, los adultos, cómo estamos en la materia frustración? ¿Aceptamos un no? ¿Cómo nos afecta cuando algo por lo que luchamos, oramos, encaramos con fuerza, estábamos convencidos que iba a ser algo bueno, no termina en un final feliz? Jueces capítulo 6, y yo no terminé de mencionarlo y ustedes ya se hicieron toda la película porque saben qué hay en Jueces capítulo 6. La palabra de Dios nos cuenta la historia de un hombre que estaba frustrado. Nos cuenta la historia de un hombre que hizo grandes cosas para Dios y qué lindo es concentrarnos en esos hombres y mujeres que la Biblia nos presenta como grandes ejemplos, como los héroes de la fe y todas las cosas buenas que hicieron, pero retrocedamos un poquito y vayamos al principio de la historia de Gedeón. Un hombre con una esperanza detonada en el piso, haciendo cosas que no tenía que hacer, habiéndose olvidado de que habían llegado a ese punto por culpa de la desobediencia y que Dios no estaba siendo injusto con ellos. Cuando ellos recibieron la herencia de la tierra prometida, Dios les dijo, acá tienen el premio, yo lo prometí, está acá, cuídense de no olvidarse de mí. Porque eso pasa, ¿no? Muchas veces cuando nos dan cosas que queremos, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y esto no es un juicio hacia Israel o hacia Gedeón, esto es testimonio personal. Y quizá algunos de ustedes me acompañan en esta idea. Pero cuando el ángel de Jehová se encuentra con Gedeón, hay muchos versículos. Yo les digo, pueden elegir cuál quieren leer, pero lo que encuentra, por ejemplo, en el versículo 11, lo que encontramos acá es la historia de una persona que estaba haciendo una tarea que sabía que no había que hacerla ahí, que sabía que no era el lugar correcto, que no iba a poder separar en ese grano la cáscara, porque para eso se necesitaba tirar hacia el cielo y que el viento se llevara la cáscara. No era ni el lugar correcto, ni la tarea correcta, ni el momento. Podemos encontrar mil errores, no importa, dejemos de lado eso. Pero cuando él habla con el ángel, dice esto. Primero vamos a leer qué es lo que le dice el ángel, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
7 años habían pasado de una tortura constante donde les robaban todo ganado, frutos de la tierra. Bueno, horrible la situación, ¿verdad? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió de la siguiente manera: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Criticando la situación, ¿verdad? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo, el ángel escuchó, no hizo mención de todos estos comentarios: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, versículo 15, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, empiezan las comparaciones, en Manasés, y yo el menor, continúan las comparaciones, en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré Gracias. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Logran ver la frustración de Gedeón? ¿Logran ver cómo él empieza a criticar de alguna manera la situación que estaban viviendo, desconociendo totalmente que en realidad esa situación había sido algo profetizado y Dios les había dicho: si se olvidan de mí, va a haber alguien, va a haber algo que va a hacer que ustedes me recuerden una vez más y reconozcan que necesitan de mí y que reconozcan que se han equivocado? Y esto es la frustración. El origen de la palabra frustración es o significa en vano. Cuando uno se frustra, de alguna manera tiene esa emoción que lo inunda y que muchas cosas dejan de tener sentido, porque llega a la mente la conclusión de que esto que hice fue en vano. ¿Y por qué nos frustramos? Porque anhelábamos algo por lo cual luchamos, trabajamos, estudiamos, oramos, y eso no llegó. Y ahí nos frustramos, nos desilusionamos. Muchas veces, hasta cuando esa desilusión o esa frustración demora mucho tiempo, nos deprimimos, que ya es una enfermedad, que ya no es algo puntual, sino es ya un estado en sí mismo. Y todo esto, ¿por qué sucede? Porque hay una brecha entre lo que nosotros deseábamos y lo que realmente sucedió. ¿Estuvo mal Gedeón en ser honesto con el ángel de Jehová? No, yo creo que estamos de acuerdo en que no estuvo mal, porque si él lo pensaba, si así lo sentía, aunque Dios no necesita que se lo digamos, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ir y contarle a él lo que siente nuestro corazón, y contarle las peticiones de nuestro corazón, y contarle qué deseamos, qué queremos, qué nos gustaría para nuestra vida, para nuestros ministerios, para nuestra iglesia, y después descansar en que Él va a hacer lo que mejor le parezca. Eso es la definición de soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere. Pero nosotros queremos ir y decirle: Señor, ¿cómo me gustaría tal cosa? Voy a estudiar para este examen y me gustaría que me ayudes a salvarlo. Pero imagínense ustedes, así como se imaginaron a ese niño haciendo rabietas en el piso, porque ese alfajor que quería no se lo compró. No se lo compró su papá o su mamá. Imagínense ustedes, y quizá voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero a un estudiante, un hermano creyente en el Señor desde chiquito, orando por su carrera y llegando al final de su carrera de medicina, por ejemplo, que vi a Mauri acá, y ese último examen y estudia y dedica, y mientras tanto sigue trabajando para el Señor, y por ahí está haciendo la voluntad de Dios por medio de esperando en un noviazgo y mil cosas, y pierde ese examen. Y lo da de vuelta y lo pierde, y lo pierde. Y se empieza a frustrar y se deprime. Y en un momento dice: no va más, no era la voluntad de Dios para mi vida. ¡Pah! ¡Qué momento! Y ahí que decimos nosotros: qué bueno que se frustre, ¿no? Y ahí
hay que aprender a frustrarse. No, no le vamos a decir eso. Es una situación muy difícil. Habrá que pensar qué está pasando, qué sucede. Gedeón estaba pensando, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos pasa esto? Eso es la frustración. Quedarse mirando y atento y poner el foco en lo que no fue. Sin embargo, a mí me gusta pensar, y probablemente lo único que quede en algunas horas o en la próxima semana sea esta frase, porque todos los demás muchas veces somos frágiles y la memoria ahí se pierde lo que decimos. Me gusta pensar en la palabra frustración. Es un error grave de ortografía, pero en realidad es la conjunción de dos palabras, que es la frustración y por otro lado, algo que se llama tracción. Tenemos algún un mecánico jubilado ahí, ¿no? La tracción es aquello que convierte la fuerza de un motor en movimiento, en avance. Queridos, la frustración es algo que nos va a pasar a todos. Yo no les voy a pedir que ustedes levanten la mano, pero si yo hiciera ese ejercicio, ¿quién de nosotros, por lo menos una vez en nuestra vida, no lloró o lamentó o padeció ese momento de que la realidad indicó algo diferente a lo que uno deseaba? Muchas veces. No hagamos una lista de eso, y mejor muchas de ellas ni recordarlas, en el caso de que la frustración haya quedado solo en eso, porque no está mal que eso suceda. Lo deseábamos, oramos por eso, trabajamos para eso, pedimos consejo para eso, sin embargo, no fue lo que Dios quiso. Ahora, la siguiente palabra, la atracción. Avanzar con ese motor que tenemos, que es el Espíritu Santo, a seguir adelantando, avanzando, moviéndonos, aunque eso que nosotros esperábamos no pasó. Una de las cosas que hace acá Gedeón es criticar. Otra cosa que hace acá Gedeón es cuestionar. Ah, sí, dice, ¿te parece que Dios? Y lo dice, ¿no? Con toda humildad y a la vez sinceridad. Pero otra cosa que hace Gedeón mal es comparar. Muchas veces cuando pasan esas cosas, empezamos a mirar a los costados, nos comparamos y empezamos con frases tipo, pero ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué eso que sí le permitiste hacer a ella, yo no puedo? ¿Por qué ese talento que le diste a ese, a mí no? Y ahí empezamos con todas esas comparaciones. Cuando Gedeón se empieza a comparar, dice, porque yo soy el menor, y todas esas son comparaciones. Y cuando las comparaciones son para avanzar, está buenísimo. Mirá que el hermano se puso esta meta para este año de leer toda la Biblia en un año. ¡Qué lindo! ¿Cómo me puede afectar a mí eso positivamente? Bueno, voy a buscar una meta buena para mi vida. Genial. Pero cuando las comparaciones son para hundirnos más, para desilusionarnos más, para desalentarnos, no sirven, queridos. ¿Cuál era la importancia acá de que él fuera el menor o de la tribu más grande? Gedeón iba a entender después que la victoria iba a venir porque ellos iban a pedir perdón, no porque eran muchos. Gedeón iba a entender después que la salvación, entre comillas, en el sentido de terminar con esa etapa de tanta de escasez de los madianitas, de que le robaban todo, etcétera, eso no iba a depender de cuán grande era él, de quién iba a atacar o no, al contrario, iban a ser menos, eran muchos. Tenía que quedar claro que la victoria era de Dios para ellos, porque habían reconocido su error. Dios ama a su pueblo, pero si Él dice, si hay desobediencia, va a suceder tal cosa, y bueno, si desobedecemos, y bueno, pasan cosas que no queremos. Pero Gedeón en este momento lo que estaba haciendo era compararse. Y muchas veces cuando nos comparamos, intentamos ir a ritmos que no son los nuestros, intentamos cubrir lugares que no son los nuestros, intentamos hacer cosas para las cuales no fuimos preparados, dañamos
muchas veces nuestra persona, nuestra familia, nuestros ministerios y nuestras iglesias. Porque como le enseñamos a los niños en las canciones, me parece que son las canciones más lindas en el sentido de que comunican las cosas en forma sencilla. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Creemos esa canción que le cantamos a los niños? Van a ser distintos esos planes. El plan de Gedeón era uno y de los demás jueces era otro. Pero para eso, lo que tenía que hacer Gedeón era concentrarse en algunas cosas que Dios le iba a pedir, que ahora las vamos a recordar, sin compararse. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez participó de una clase, por ejemplo, de gimnasia, por poner un ejemplo, donde hay muchas personas a la vez en un gimnasio. Cada una, por ejemplo, puede tener, por ejemplo, una colchoneta o una pesa o un algo, ¿sí? No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces lo que pasa es que los ejercicios se hacen más mirando al de al lado y a qué velocidad va y cuántos de esos ejercicios hizo, que concentrándose más en uno mismo. Mi esposa muchas veces me dice eso, ¿no? Hacen mal los movimientos y se están afectando por ahí la espalda o arriesgando que un músculo se lastime simplemente por ganarle a otro, o por hacerlo más rápido, o por ir, o por llegar primero. Eso en realidad es una estupidez, no tiene sentido ninguno, porque cada uno de nuestros cuerpos va a una velocidad diferente en ese sentido. Sin embargo, pasa esto, ¿no? De compararnos. Y espiritualmente pasa también. ¿Dónde está? ¿Cuánto obtuvo? ¿Qué ganó? Queridos, estas comparaciones nos hacen mal. ¿Saben qué termina pasando? En vez de ir por el concepto de complemento, muchas veces vamos por el concepto de competencia. No es el caso de Gedeón, pero hay otros casos así en la palabra de Dios. Ahora, sin embargo, Gedeón, luego de pedir una muestra, digamos, de que el llamado estaba recontra confirmado y ahí el relato va avanzando, Dios le pide algunas cosas que me parece que son buenas enseñanzas para pensar en qué pasa cuando nos frustramos. ¿Cómo podemos salir de ese momento en el que está esa brecha entre lo que yo quería y lo que pasó realmente? Lo primero que Dios le pide a Gedeón es que derribe algunas cosas. ¿Recuerdan? Algunas cosas que ocupaban el lugar de Dios, hay que derribarlas. Esto es un ejercicio bueno, cuando algo no sucede como queremos pensar. ¿En qué me pude haber equivocado? Quizá no, pero es un ejercicio donde nos puede llevar a la conclusión de por qué sucedió eso. Otra cosa eso está en el versículo 25 y en el 26. Otro tema que pide Dios en relación a esto de cambiar la realidad, algo negativo, algo positivo que él quería para su pueblo, por medio de Gedeón y de aquellos hombres que fueron con él, es edificar, el versículo 26. Ahí se edificó un altar al Señor. Vieron que todo esto comenzó con algo personal. Vieron que el cambio comienza cuando algunas cosas que no están bien se quitan, otras que son importantes van al lugar. Jueces 6:26, ahí se habla de que se construyó un altar para el Señor. En tercer lugar, Dios le pide obediencia. Esto estaba un poco de lado. Aunque había miedo en Gedeón, él obedece con pequeños pasos, aunque era de noche y por ahí empezamos a criticarlo, ¿no? Pero en lo personal me quiero concentrar en lo positivo de esto. Obedeció Gedeón. ¿Siempre se pueden hacer las cosas mejor? Sí, por supuesto. Pero él obedece, Jueces 6:27, y fue allí e hizo lo que Dios pidió. Y en último lugar, él no solamente que quedó en dependencia, versículo 34, ahí el Espíritu lo guía, lo convoca, lo llama para hacer todo lo que iban a ser los siguientes pasos para obtener victoria, y él en dependencia de Dios va y avanza adorando a Dios. Hay un cambio en Gedeón, y en todo este cambio yo creo que él reconoce de alguna manera que se equivocó, que no fue el punto de vista correcto el que tuvo. ¿Y qué hizo? Bueno, después de cuestionar, después de compararse, después de todas esas cosas que no le hicieron bien, él pasó a lo siguiente, al siguiente paso. Después de un reconocimiento, hay sacar lo que no está bien, hay un ejercicio de pensar, a ver, algo está sucediendo.
Si Dios quiere lo mejor para nosotros, si nos está pasando esto, ahí hay un ejercicio de pensar y dedicarle tiempo. ¿Ustedes recuerdan aquellos discípulos de Emaús? Lucas capítulo 24. Hay que intentar entender qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? La cruz en aquellos judíos que no habían entendido todavía que Jesús tenía que ir y que ese era el fin de la obediencia que él aprendió según Filipenses, cuando él les habló de que iba a morir y de que lo que le esperaba era la cruz, muchos de ellos se sorprendieron. Pedro, por ejemplo, le dijo, de ninguna manera, ¿recuerdan ese pasaje? ¿Qué había en aquellos hombres? Frustración, porque esperaban otra cosa. De hecho, esperaban lo que dicen aquellos discípulos que iban caminando aquellos 11, 12 kilómetros hasta Emaús. Vamos allí a Lucas capítulo 24. Aquellos hombres desilusionados, aquellos hombres que no entendían todavía, porque Jesús mismo lo había dicho, si las cosas que les explico, que son espirituales, lo hago con parábolas y no las entienden, bueno, entonces lo tengo que decir de otra manera, ¿no? Y el Señor Jesús le había enseñado muchas cosas, pero en este momento ellos no habían entendido todavía, y la cruz para ellos era como un lugar de frustración. Ellos esperaban ese rey que les iba a cambiar inmediatamente. Y esto es justamente algo que tiene que ver mucho con la frustración. Muchas veces nos frustramos porque no tenemos la capacidad de esperar a conseguir eso que queremos ya. Ese concepto de gratificación futura o a esperar muchas veces nos lleva a frustrarnos porque lo queremos ya. Como ese niño que en el supermercado empezó a pegar en el piso porque quería ya el alfajor. No entiende que por ahí al otro día o una semana después. Y por eso nos frustramos, porque todo queremos ya. Y miren, queridos, que no les digo esto desde el lugar de esto ya lo pasé, esta es una materia aprobada, ni nada por el estilo. No es catarsis tampoco lo que estoy haciendo con ustedes, lo que estoy haciendo es ayudarnos a pensar qué pasa, por qué muchas veces nos desilusionamos, a veces con los ministerios, a veces con nuestra iglesia local, a veces con otras cosas a nivel familiar, en el área que vos quieras pensarlo. ¿Por qué a veces nos frustramos? ¿Por qué a veces, lejos de traccionar hacia adelante, avanzar, estamos como quietos o sin un avance aparente? Porque queremos todo ya y a veces las cosas llevan tiempo. Y a veces las cosas no son lo que Dios quiere en ese momento para nosotros, hasta que llega el momento donde sí Dios nos llama para algo. Pero ahí en Lucas capítulo 24, ahora no marqué el versículo, pero ustedes me ayudan. Ellos dicen, así hacemos ese ejercicio, alguno que está medio cansado ya se despierta. Nosotros esperábamos, y esa palabra esperábamos nos habla de las expectativas. 21. Ahí está, Lucas 24, 21. Léanlo, por favor, allí en la versión que cada uno tenga. Ese versículo dice, pero ellos volvieron, perdón, estoy leyendo el 23, pero nosotros esperábamos, siempre que hay un pero hay que hacer una pausa, ¿no? Hay alguna enseñanza interesante. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos no querían la cruz, no la esperaban, no lo habían entendido. No que no la querían en el sentido de que no querían la salvación, no, en el sentido de que no lo habían logrado espiritualmente entender todavía. Esperaban otra cosa. Y Jesús tuvo que hacer algo muy especial en ellos. En ese camino, Él les habló, les abrió las escrituras, les habló al corazón y ellos ahí se volvieron. Pero bueno, al final de la historia lo conocemos, pero parémonos un poquito ahí. ¿Por qué ellos estaban frustrados? ¿Porque Dios no había sido claro? No. ¿Porque no les había dicho qué iba a pasar? No, Jesús ya se los había dicho. La frustración viene por expectativas, por la esperanza de algo que ellos querían y que no estaba mal, pero no era lo que Dios tenía para ellos en ese momento. ¿Duele? Sí, claro que duele. Muchas veces duele cuando esperábamos algo y no llegó. Y cuando lo pensamos en un niño,
y un alfajor, nos reímos pero cuando vamos a la vida misma, a cosas por las cuales muchas veces oramos, a cosas por las cuales estábamos convencidos de que eran para nosotros o para mí, es difícil. Hace unos días atrás tuve que decirle a 2 personas que una había ganado un concurso interno para ascender y a la otra le tuve que decir que había perdido. El que había ganado es una papa decirle al que ganó y al que oró, es un hermano en Cristo, que él se congregaba en una iglesia bautista y ahora se está congregando allí en La Espada. Fue una papa decirle: "Ganaste, te felicito", es muy sencillo. Pero decirle a la persona que se esforzó, que estudió, no puedo decir que oró porque al momento no es del Señor, pero bueno, ojalá que Néstor algún día pueda conocer al Señor. Decirle a Néstor que perdió no fue nada fácil. Decirle, bueno, pero las frustraciones te van a ayudar, no es fácil decir eso. Hay que decirlo con mucho respeto porque del otro lado había ilusiones, había planes financieros. ¿Ustedes recuerdan Lucas capítulo 5? Aquella pesca milagrosa como la conocemos. Jesús podía decirle a ellos: vayan y tiren de vuelta, anímense. Y Pedro, porque era Jesús, fue y lo hizo. Pero si cualquiera de nosotros le hubiera dicho: andá y tira de vuelta las redes, estaban frustrados, estaban cansados, estaban desilusionados, toda una noche entero, sin absolutamente nada. Financieramente hablando, era lo que sustentaba a sus familias. La desilusión estaba ahí, a flor de piel. Sin embargo, Jesús tenía otros planes. Yo no sé por qué esa noche no pescaron nada, no sé por qué Jesús hizo eso, no tengo respuesta para ninguna de esas cosas. Simplemente me concentro en la idea de que eso cambió gracias a que ellos escucharon y obedecieron. Una cosa que siempre pienso, no estoy convencido de esto, porque el relato no me lleva a decirlo con seguridad, pero así me lo imagino, puedo estar equivocado, es que en ese momento, cuando había tanta gente escuchando a Jesús, probablemente, no lo dice la Biblia y lo quiero aclarar, o por lo menos no lo he visto con esa claridad yo, aquellas personas que habían trabajado toda la noche sin conseguir un solo fruto de su trabajo, no estaban en la mejor condición para escuchar a Jesús. No puedo asegurarlo. Quizá alguno de ustedes que ha estudiado el pasaje profundamente puede llegar a la conclusión de que no estaban escuchándolo. Capaz que otros dicen sí, no sé, yo no lo sé, realmente no lo sé. Pero yo me imagino y pienso en mí, después de un duro golpe, donde estoy triste, amargado, por ahí desilusionado, frustrado porque algo que yo quería y por lo cual trabajé no llegó, ¿tendría ganas en ese momento de escuchar a Jesús? Hablo por mí, queridos, no hablo por ustedes y menos por ellos. Probablemente no, porque hay cosas que duelen y cuesta volver nuevamente a intentar tirar las redes como hicieron estos pescadores. Gracias a Dios lo hicieron y tenemos un precioso ejemplo de que escuchar y obedecer trae buenos resultados. Pero ¿cómo estarían aquellos hombres de Lucas capítulo 5? ¿Ustedes recuerdan la historia de David? Son muchos pasajes y no los vamos a leer porque el tiempo ya voló, pero entre Primera de Crónicas capítulo 22, donde está el relato de todo lo que él hizo para que su hijo Salomón construyera el templo. Y, si no me equivoco, lo anoté por mi memoria, es muy frágil, y segunda de Samuel 7, que es donde Dios le dice, por medio del profeta, tú no vas a construirlo, derramaste mucha sangre. Entre esos dos capítulos, alguno más puede haber en la vuelta, David es confrontado con que uno de sus grandes sueños, así lo dice la palabra de Dios, se desploma delante de él. Y cuando pasan este tipo de cosas, hay por lo menos dos opciones.
Una de ellas es entrar en el rulo, ahí en la rosca de estoy decepcionado, me frustro, entonces me enojo, me caliento, hablo mal de otros, no, ¿por qué? Esto es una injusticia. O tomar la actitud que tomó David, que ¿cuál fue? Le dejó todo ahí, servido, ¿no? Lo apoyó en todo lo que se podía. Y ustedes lean ahí Primera de Crónicas 22, es hermoso ese pasaje. David aceptó el no de Dios, que Dios encima hasta le explicó por qué. A veces no sucede eso, pero en la frustración, muchas veces en el dolor, pedimos un porqué. Y bueno, Dios en su soberanía dirá si lo quiere dar, si no lo quiere dar. Algunas cosas, dice Deuteronomio, están a la vista y las conocemos, otras son secretos y Él las mantiene en sí mismo. Pero en ese momento David, ¿qué hizo? Entendió que más allá de que fuera él o no, más allá de que fuera ahora o más adelante, había algo superior que era si él lo hacía, que era lo que Dios quería para ese pueblo, para ese momento, para un lugar donde él iba a hacer su casa, etcétera, etcétera. David lo entendió. No siempre es fácil entenderlo. Y ahí es donde necesitamos pensar en qué cosas, qué consejos nos da la Biblia. Rápidamente vamos a hacerlo. Para cuando nos encontramos en esto de no entendí por qué, no era lo que esperaba, a veces la brecha se agranda tanto entre lo que yo quiero y lo que está sucediendo. ¿Y qué hacer en esos momentos? Lo primero que nos aconseja la palabra de Dios es cortar con ese bucle, recién lo decíamos, con este rulo de frustración, enojo. Y al contrario, ir hacia el lado de la calma, hacia el lado de esperar un poquito, de parar la pelota, de tomarnos un tiempo para pensar y para entender lo que está sucediendo. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Otra versión dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Tenemos en nosotros ese motor que es el Espíritu Santo, que tiene el poder suficiente para en esos momentos de dolor, dominio propio, tranquilidad. Se puede, no por nuestras fuerzas, pero sí por medio del Espíritu, que dice Gálatas 5, 22 y 23, que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. En segundo lugar, una recomendación que nos hace la palabra de Dios es sustituir pensamientos. Muchas veces nuestra mente no nos ayuda en este aspecto y empiezan a hacer nido ahí pensamientos de yo me lo merecía e hice una injusticia, y ahí nuestra misma mente nos va alejando de cosas buenas. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un aliento, queridos. Podemos pensar diferente. Podemos parar, porque nuestra mente avanza, y en estos momentos que estamos mal, que estamos frustrados, que la desilusión muchas veces avanza, que hasta por ahí entramos en una enfermedad mental como es la depresión, en esos momentos la cabeza es una de las cosas que hay que controlar. Hay que pedirle al Señor que controle nuestros pensamientos. Porque cuando hay una nube gris, nosotros creamos otra y creamos otra, y ahí vemos una tormenta enorme que en realidad no está. Ahí es donde hay que tomar este versículo y decir, el Espíritu Santo puede lograr en mí que yo piense como piensa Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice la NTV. No es un milagro, es una gimnasia que lleva tiempo. Pensar como el Señor Jesús, pensar con esa forma que Él tenía de pensar. No pasa de un día para el otro, tiene que ver con gimnasias espirituales como la oración, como la lectura de la palabra, como la comunión, como pedir consejo y mil cosas más. Pero se puede, porque como decíamos hace un rato, en nosotros está el Espíritu
que el Señor Jesús tuvo que convencer a su discípulo para decir, esto es lo mejor que les puede pasar, que yo ascienda porque ahí va a venir el Espíritu a ustedes. En tercer lugar, lo que mencioné hace un ratito y simplemente pasamos rápidamente. La inmediatez muchas veces dispara frustración. Lo que hay que entrenar es la capacidad de esperar. Y yo sé que es muy difícil. Podría decirles muchos malos ejemplos de lo mal que nos hace no esperar en el Señor. En cuarto lugar, convertir la frustración en aprendizaje. Y suena precioso, no es nada fácil. Aprender de las cosas que esperábamos y no llegaron, de los momentos en los que no supimos esperar y metimos la pata, aprender de eso. Y no solamente con un enfoque egoísta de para mí mismo, sino hacia los demás también. Eso es la iglesia, básicamente. Tener a alguien al lado que ya pasó por esto, que aprendió, y gracias a Dios ahora me puede prestar un ratito su oído para contarme después cuál fue el aprendizaje de esa frustración que tuvo en su vida. Y qué le mostró el Señor, y qué aprendió, y cómo avanzó, y cómo siguió traccionando para él, para su familia, en sus estudios o en el ejemplo que ustedes quieran tomar. Y por último, y en quinto lugar, responder en vez de reaccionar. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es un impulso sin pensar, sin evaluar, sin meditar. Responder implica tomarse el tiempo suficiente. A veces tenemos gente al lado nuestro que vienen, le hacen una pregunta difícil e inmediatamente responde, porque tiene la capacidad para, porque tiene calidad, tiene las cosas claras, genial. Pero muchas veces muchos no somos así. Y si se nos dice algo, decimos, bueno, déjame pensar lo que te voy a responder. Tiempo para responder. Normalmente, cuando estamos en ese estado de estar frustrados, de no ver con claridad lo que está pasando, un buen consejo de la palabra es esperar, para no reaccionar, no meter la pata inmediatamente con una respuesta áspera o juzgando o diciendo cosas que en realidad no son así, sino esperar, aguantarse un poco, para no reaccionar, sino para responder. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, mis amados hermanos, entiendan esto, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En momentos de desilusión, en momentos de frustración, reaccionar nos hace mal. Sin embargo, tomarnos un tiempito es un buen consejo. Para terminar, queridos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice así: en su bondad Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará. Muchas veces cantamos esta canción cuando un hermano, por ejemplo, se va de viaje, cuando, bueno, no sé, en diferentes momentos, ¿no? Qué lindo es entenderlo ahí, cuando las papas queman, ¿no? Cuando la cosa no es lo que esperábamos, cuando esa brecha mentalmente la vemos kilométrica entre lo que nosotros deseábamos y lo que fue realidad en ese momento en nuestra vida. Objetivos no cumplidos, miles. Cosas que pensábamos que eran lo mejor y al final no lo eran, 100 miles. Ahí te comparan David, no importa. Bueno, muchas cosas, queridos, pero no nos concentremos en eso. El foco, me gustaría que en esta noche quedara la reflexión de pensar en qué área de nuestra vida estamos necesitando que la palabra de Dios nos muestre de vuelta cómo seguir, dónde poner foco. No desilusionarnos con cosas que por ahí hoy están doliendo, pero que esperando un poco el Señor las puede convertir en cosas muy lindas, en planes diferentes. Si ustedes me preguntan a mí, no tengo la más pálida idea por qué estoy diciendo esto y en qué aplica en tu vida, querido. Lo que sí sé es, durante este tiempo de preparación, qué cosas charlamos con yo en relación a este tema.
Lo que sí sé es dónde el Señor me tiene que enseñar a que hay que parar. Dónde el Señor me está mostrando que las comparaciones no hacen bien. Al contrario, muchas veces nos hunden más. Porque a veces como que queremos ocupar lugares o hacer cosas que en realidad están preparadas para otros. Y entonces ahí el centro de la voluntad de Dios se corre un poquito. Paciencia, paciencia para tomar decisiones, esperanza de que nuestro Dios, como hasta el día de hoy ha cumplido, lo va a seguir haciendo en el futuro. Amén. Pequeña oración y ya le dejo, no sé si a Mario o... Señor, gracias por este lindo tiempo juntos. Qué lindo fue cantar a tu nombre una vez más en este día, participar de los símbolos, recordar la cruz, recordar tu muerte. Y gracias porque en este lugar pudimos abrir tu palabra y nuestra oración y nuestra petición es que alguno de todos estos pasajes, alguna de las cosas dichas, cale hondo en nuestro corazón, tú nos hables y nos ayudes a cambiar algo que en este momento necesita ser cambiado. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por lo que fue el Señor Jesús, te damos gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros y te damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, escucharla y tomar decisiones a partir de eso. Te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.